los llanos venezolanos, a mediados del siglo XIX, se desató una macabra serie de sucesos que dieron origen a la aterradora leyenda del Silbón. Esta historia siniestra envolvía parricidio, canibalismo, torturas y maldiciones, tejiendo un entramado de horror que dejaba helada el alma de quienes la escuchaban. En aquel tiempo, Venezuela se debatía en el medio de la Guerra Federal, una cruenta contienda que arrebató la vida de más de 300.000 almas y sumió al país en una desgarradora hambruna. En la apacible población de Guanarito, en el estado Portuguesa, residía la familia Herrera, una acomodada familia dueña de vastas extensiones de tierra. Ángel, el primogénito de los Herreras, fue enviado a la guerra para luchar por uno de los dos bandos. Este joven consentido y mimado, cediendo un acuerdo entre su padre y otro terrateniente de la región, se vio obligado a marchar al frente para labrarse como hombre. Al finalizar la guerra, el muchacho regresó a casa, pero ya no era el mismo. Su mirada era inquietante, su actitud altanera y despiadada, siempre jactándose de ser un héroe de guerra invencible. Desde su llegada al pueblo, se entregó a los excesos, sumergiéndose en bares y bebiendo ron sin control. Era un seductor empedernido que dejaba a su paso un rastro de problemas y desolación. Ángel se convirtió en la figura más despreciable de la localidad, pero lo que más repugnancia generaba entre la gente era su característico silbido. Un desafío burlesco y altivo que resonaba en cada rincón por donde pasaba. Así fue como se ganó el apodo de El Silbón. El Silbón era un hombre imponente, de aproximadamente 1,90 de altura, con un cuerpo fornido, ojos negros que parecían reflejar la oscuridad de su alma, su cabello castaño y su piel blanca, con un sombrero enorme que siempre llevaba consigo. El Silbón comenzó a tener enfrentamientos con su propia familia. Su padre y su abuelo discutían diariamente con él, pues se negaba a trabajar las tierras como el resto de sus parientes, y prefería era entregarse a la vida de juergas y la embriaguez. Un día, como era costumbre, el Silbón llegó a su casa borracho y le dijo a su madre que le preparaba venado para cenar. La señora Antonia le informó que su papá había salido a cazar y que debían esperar que regresara. El Silbón, enfurecido por el hambre que lo atormentaba, decidió buscar a su papá en las profundidades del monte. Pasaron un par de horas y el muchacho regresó portando un trozo de carne y vísceras. Le pidió a su madre que le preparara la cena, mencionando que su padre llegaría más tarde, pues se quedaría despiezando un venado que había cazado. Antonia, con ayuda de una de las criadas de la hacienda, se encargó de preparar la cena. La familia Herrera se sentó a la mesa. La madre, el abuelo, la cuñada, la tía, el hermano y por supuesto el Silbón. Todos disgustaban del exquisito banquete cuando el abuelo preguntó: ¿por qué aún no ha llegado tu padre? En ese instante, una escalofriante risa se escuchó.
Ustedes se lo acaban de comer. El horror se apoderó de todos los presentes. El abuelo y el hermano se lanzaron en persecución del Silbón, que trató de huir, pero no llegó muy lejos. En la hacienda, la búsqueda del padre comenzó, y lo que encontraron fue una escena macabra. El cuerpo estaba boca arriba, la cabeza destrozada totalmente, las entrañas arrancadas y le faltaba una pierna. Al Silbón lo encadenaron a un árbol. Su abuelo lo azotó hasta que perdió el conocimiento. Luego, le echaron agua con sal en las heridas. Y a la distancia se escuchaban los gritos de dolor. Ya moribundo lo liberaron y soltaron los perros de cacería sobre él. El Silbón huyó rápidamente al monte, pero nada pudo hacer frente a aquellos perros hambrientos que lo devoraron vivo. Sus alaridos desgarradores se mezclaron con el sonido de los perros triturando su carne. Fue así como su abuelo, furioso, le lanzó una maldición. Silbón, tú que osaste derramar la sangre de tu propia sangre, te maldigo para que deambules por estas llanuras, como alma en pena, cargando en tu espalda el peso del cuerpo de tu padre. Nunca se encontró el cuerpo de aquel hombre. La noticia del horrible asesinato de aquel adinerado a manos de su hijo perturbado se extendió por toda la llanura. El motivo del asesinato nunca quedó claro. Algunos dicen que no le perdonó que lo enviara para la guerra. Otros afirman que el Silbón no soportaba las reprimendas de su padre. Lo cierto es que poco tiempo después comenzaron a ocurrir desapariciones en la zona. Hombres que regresaban de fiesta desaparecían misteriosamente para luego ser encontrados destripados. Y en las noches se escuchaba el siniestro sonido del silbón. Recuerda siempre que cuando lo escuchas cerca es porque está lejos, pero cuando lo escuches lejos es porque está muy cerca.